vamos a continuar con el doctor Ángel Hilario Álvarez Herrera. Él se encarga de hacer investigación de biomarcadores para identificar la tuberculosis. Adelante, Ángel, adelante. En conmemoración, pues, del Día Mundial de la Tuberculosis, em, este, este enfoque que nosotros tenemos que se adhiere a esta iniciativa de carácter mundial, pues, como ya lo han mencionado aquí los distintos colegas, nuestro enfoque va dirigido, pues, a la atención del diagnóstico molecular de la fase que se conoce ahora muy reconocida como la fase latente de la tuberculosis. Como ustedes bien saben, y aquí lo han mencionado, es una enfermedad, pues, que en, en su estado más grave actúa como una enfermedad aguda con claros síntomas, entre ellos, pues, la tos y la expectoración, la fiebre, y que puede llegar a ser mortal si no es tratada adecuadamente. Cabe decir que el tratamiento, pues, es largo y este tratamiento muchas veces eh, puede, puede ser eh, reprimido, no, reprimido o dejado por el paciente, por el infectado, y si no se lleva a su finalidad, pues le puede provocar la muerte. Entonces, la tuberculosis latente como enfermedad crónica, pues debe de ser reconocida adecuadamente para su adecuado tratamiento. En nuestro caso, aquí como una región eh, de alta importancia en el sector ganadero del bovino, nos planteamos la pregunta si original, si esta infección pudiera ser reconocida en el modelo natural de la infección, que es el bovino. Como aquí lo han mencionado, el bovino también es una fuente de infección, inclusive hacia el ser humano, por el consumo o el manejo de los animales en el sector ganadero. Entonces, esta infección también ya hay reportes en donde Mycobacterium bovis permanece oculto en el ser humano y posteriormente puede llegar a producir una infección o una enfermedad eh, evidente, ¿sí? Entonces, nuestra, nues- permítame, nuestro enfoque se dirigió a efectivamente buscar los signos moleculares de esta enfermedad. Desde nuestra trinchera en el Centro de Investigación de, del CIATEG, con cobertura a nivel nacional, pues el, el tema de investigación resultó innovador, lo cual nos permitió conseguir algunos proyectos que nos permitieron abordar esta temática de investigación dirigida pues al sector eh, clave que es el ganadero, con un enfoque o un blanco también en salud humana, por ser de importancia como un patógeno que actúa como una zoonosis que puede llegar a infectar al ser humano. La tuberculosis bovina está mundialmente distribuida a nivel mundial, en donde hay países que tienen una mayor prevalencia. Entre ellos México es uno de ellos. Hay un amplia, eh, un amplio número de establos ganaderos de uso lechero o con fines para crianza de animales para alimentación en carne, los cuales pues se ha detectado un alto número de animales que contienen tuberculosis y la prevalencia varía eh, pues en diferentes porcentajes de acuerdo pues al número o hacinamiento de la población animal, lo cual también repercute en la salud humana por
contacto directo con el ser humano y con los animales. En cuanto a diagnóstico, la tuberculosis, existe la prueba estándar, que es una prueba de introdermoreacción, la cual se llama tuberculina en el ser humano, perdón, en el bovino, y se llama prueba de Mantoux en el ser humano, que básicamente es una inyección intradérmica de una mezcla compleja de antígenos que provienen de lisados de ambos microorganismos, en el caso de Mycobacterium bovis y Mycobacterium tuberculosis. Y es una prueba, aunque no es un estándar de oro, eh, es una prueba muy utilizada para fines epidemiológicos. Sin embargo, bueno, esta prueba eh, está sujeta a provocar algunos falsos negativos si no se hace comparación con con una, un reactivo secundario que se llama PPD-A, que proviene de micobacterios ambientales, dado que también en el ambiente existe una micobacteria que, aunque no es del género del complejo M. tuberculosis, sí provoca falsos positivos, y lo cual se tiene que diferenciar de las reacciones inmunes que provocan las infecciones verdaderas. Sin embargo, este diagnóstico pues es muy, eh, aunque es muy utilizado, es muy, pues, no da la certeza completa cuál es el estado de la infección, por lo que actualmente se trabaja en mejorar el diagnóstico, existiendo algunas otras pruebas ya más de laboratorio, como las pruebas de ELISA o pruebas de PCR. México está suscrito a los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, en cuanto a compromisos adquiridos para tratar de erradicar la tuberculosis para el año 2035. Entre estos compromisos, en materia de diagnóstico, está el integrar nuevos biomarcadores para facilitar el desarrollo y pruebas más sensibles, desarrollar diagnósticos rápidos y precisos de una forma más económica y en el sitio de atención, y acelerar investigación básica, translacional y clínica para mejorar la comprensión de la TB en el estado latente. Cabe mencionar que la TB latente, pues, eh, es una fase de la infección en la cual, una vez que se adquiere el microorganismo vía inhalatoria, esta se aloja en el macrófago y en los macrófagos alveolares, y estas se llegan de una reacción de tipo celular, se llegan a enquistar y provocar una lesión característica, que es el granuloma que aquí han mencionado, en donde la bacteria permanece en su estado latente y que solamente es reconocida mediante pruebas inmunológicas, usando antígenos particulares para tratar de evidenciar la forma de la infección en estado oculto, para lo cual ya existen antígenos que se utilizan para precisamente hacer más sensible las pruebas de detección en pruebas de ELISA. Como una infección zoonótica, la tuberculosis em, se encuentra realmente muy distribuida y alojada en huéspedes naturales también, por lo cual, como les comento, es una infección zoonótica que llega a infectar al ser humano por estrecho contacto tanto con fauna silvestre como animales de crianza. Entonces es un problema realmente muy importante en cuestiones de salud, por lo cual la Organización Mundial de la Salud la cataloga como una enfermedad em, enfermedad importante dentro de sus objetivos de desarrollo sostenible para el 2035. ¿Sí? El hacinamiento y el manejo de animales pues provoca que esta enfermedad se distribuya a nivel mundial. El
En el caso de los animales, el, el comercio con interno y externo provoca también la diseminación, lo cual, pues esto conlleva a incrementar normas para el libre comercio de cabezas animales con la finalidad de evitar la, la diseminación de la enfermedad. Bueno, aquí ha mencionado que M. tuberculosis y M. bovis son los dos principales protagonistas de esa enfermedad, los cuales pues son 99.95 idénticos a nivel genético. Es decir, son bacterias muy emparentadas. Sin embargo, esa diferencia genética provoca que un patógeno sea infeccioso para el ser humano y otro patógeno sea infeccioso para el bovino, de los cuales se ha demostrado que hay cruce de especies infectando a uno u otro hospedero, independientemente de la cepa eh, bacteriana que se trate. Cabe resaltar que para la fase latente o la fase persistente, que es el motivo de nuestro tema de estudio, existen ya reconocidos dentro de los genomas de estas dos bacterias 48 genes que se asocian a la fase persistente, los cuales se denominan regulondos R, del inglés Dormancy Survival Regulator. Esto, estos genes codifican para 48 proteínas que en la actualidad, por tratarse de relevancia para el diagnóstico de la fase latente, ya se están utilizando para poder detectar a esta fase latente en los individuos infectados. Entonces, eh, el estudio de la tuberculosis a nivel mundial pues avanza año con año enormemente, y esto arroja mucha información científica y tecnológica para pues la atención y para la colaboraciones eh, multidisciplinarias para atender precisamente pues las investigaciones en torno al diagnóstico y prevención de la tuberculosis. Nosotros hemos eh, publicado algunos trabajos que resumen cuál es la relevancia de la tecnología utilizada para encontrar la fase latente de la tuberculosis y cuál es su semejanza en ambas especies como hospederos principales de, de esta enfermedad. Lo que, para lo que se dirigen todas las investigaciones es para la búsqueda de nuevos biomarcadores que permitan identificar de una forma más asertiva esta fase de la infección humana natural. Entonces, basada en esta información que se ha divulgado y que se ha compartido, lo que hemos hecho es adaptar las investigaciones en el sistema humano de la tuberculosis latente para buscar eh, esa información genética que se expresa en la tuberculosis latente en el humano, ahora en el bovino, en lo cual hemos llegado a encontrar que algunos de los genes de la fase latente de- reportados en la fase latente del ser humano también se expresan en el modelo bovino con algunos ensayos de PCR cuantitativo que hemos llegado a realizar en algunos de los proyectos que hemos realizado, lo cual nos indica que eh, en el bovino también es posible llegar a reconocer con técnicas sensibles, moleculares, indicios de la fase latente de tuberculosis. Esto utilizando muestras de ganglios linfáticos de bovino en donde se aloja o se forman aquellos granulomas que pueden estar albergando la fase latente en el animal.
Pues, adicionalmente, con toda la información que ya se conoce sobre los antígenos más importantes para el reconocimiento de la infección activa y latente, nosotros hemos estado trabajando por bioinformática, tratar de mejorar algunos antígenos artificiales, sintéticos, eh, utilizando y seleccionando y utilizando epítopos o aquellas regiones más ah, importantes para ser reconocidas en las respuestas inmunes. Entonces, nosotros por bioingeniería eh, sintetizamos genes o mandamos a diseñar genes que contienen secuencias de proteínas que son más, más reconocidas por el sistema inmune de los posibles individuos infectados, y lo cual permitiría poder detectar de una forma más eh, dirigida o más sensible a aquellos individuos infectados. Esto lo hacemos mandando a sintetizar aquellas regiones de proteínas que después del análisis bioinformático nos arrojan cuáles son las secuencias más reconocidas por las respuestas inmunes, y eh, recibimos esas secuencias genéticas artificiales en plásmidos eh, bacterianos para trasladar esa secuencia genética a un plásmido de expresión para E. coli y introducirlo en una cepa de recombinante para producir la proteína de forma eh, en cultivo bacteriano, poderla purificar y utilizarla para evaluar su antigenicidad con muestras sospechosas de tener o de contener la infección o la enfermedad. Entonces, lo que nosotros en nuestro trabajo desarrollamos es las proteínas recombinantes en mezclas o de forma individual. Las probamos de forma eh, en laboratorio con pruebas de ELISA, con kits de ELISA que ya existen para el reconocimiento de la tuberculosis eh, bovina, principalmente, en donde hemos encontrado que eh, aquellos animales que son positivas al cultivo eh, muestran unas respuestas inmunes que sí resultan mejoradas con nuevas mezclas de antígenos recombinantes. Sin embargo, en aquellas muestras de animales en donde dan pruebas negativas al cultivo bacteriano y que por lo tanto se pudieran llegar a clasificar como animales sin tuberculosis, el enriquecimiento de nuevos cócteles de antígenos recombinantes y algunos mejorados artificialmente, como lo he mencionado, pueden llegarnos a dar eh, reconocimientos eh, mejores de aquellos animales que pudieran estar infectados con una enfermedad oculta o subclínica, dándonos indicios de que pudiera realmente tratarse de una infección latente en el bovino, a semejanza de lo que ya se conoce en el ser humano, en donde prácticamente estas pruebas también han arrojado las evidencias que ya son más aceptadas de la fase latente eh, en este huésped eh, hum- eh, humano. Y pues nada, ya nada más agradecer su atención y ponernos a sus órdenes para futuras colaboraciones o intenciones de visitas que podamos nosotros tener y que pudiéramos tener en conjunto sobre colaboraciones estudiantiles o de proyectos
en relación a esta temática de trabajo. Muchas gracias a todos ustedes.